Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este tutorial vamos a pintar esta hortensia. Es una flor compleja, pero nada, vos podés, así que presta mucha atención. Vamos a usar azul cobalto, alizarín para formar ese tipo lila, un poquito de amarillo de cadmio también para rebajarlo un poco, verde vejiga para obviamente la hoja, azul ultramar y siena, eso para formar nuestro verde de la hoja, que probablemente también le agregue un poquito del amarillo que ya les mencioné. Bueno, para los pinceles voy a usar varios tamaños. Primero vamos a usar el 8 para cubrir siempre gran parte de la pintura. ¿Sí? Acá vamos a usar un número 6 y un número 1 para los detalles más chiquititos al final de todo. Y en paralelo también tengo estos dos, ¿sí? Que también son más o menos los mismos tamaños, 6 y 4, porque los voy a usar para las hojas, pero también los voy a estar intercambiando. Bueno, la toallita y obviamente agua o servilleta también puede ser para descargar. Bueno, voy a empezar con la primera mezcla bien aguada como siempre de este lila, ¿sí? Que en realidad yo este color, el color en general de toda la hortensia lo voy a dividir como en dos, ¿sí? Voy a tener un tono un poco más azul y un tono un poco más violeta, como para que tenga ese efecto medio perlado, ¿sí? Y a la vez le vamos a estar agregando el amarillo, que lo que hace es que no quede un violeta tan fuerte, sino más rebajado a un lila más grisáceo, ¿sí? Que eso es lo que a mí me gusta, o sea, es opcional. Ustedes pueden hacer una mezcla mucho más azul directamente, o bien violeta o rosa, y no usar tanto el amarillo. Bien, voy a empezar como siempre pintando la cara básica, ¿sí? De esta hortensia. Igual tiene sus cosas porque no tiene una forma en concreto, ni redonda ni nada, sino que sobresalen pétalos por todos lados, así que presten atención a los límites. Pero básicamente es cubrir de todo este color, ayudándote con un poco de agua, ¿sí? Para que te ayude y sea más rápido. Y vamos a cubrir toda la cara de estas hortensias. Bueno, ahora voy a pasar a hacer mi primer mezcla de la hoja, ¿sí? Lo que voy a hacer es formar un verde muy aguado, todavía sin azul. Solamente vamos a usar primero el verde vejiga, un poquito de siena, ¿sí? Y un poco de amarillo para realzarlo. El amarillo lo que hace es levantarlo un poco y que quede más luminoso. El siena lo que hace es rebajarlo y que no quede tan verde, sino que baje un tono un poco más amarronado. Así que voy a hacer una mezcla así clarita de esos tres colores, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las hortensias. Voy a pintar toda la cara de la hoja y también del tallo. Why are you being cruel when we could have all this in the dry? Bien, ahora voy a volver al color de las hortensias y voy a intensificarlo un poco más, le voy a poner un poquito más de pigmento y además lo voy a empezar a fraccionar, a dividir como les había dicho, y voy a dejar un costado un poco más azulado y un costado un poco más lila, ¿sí? Ustedes pueden ir jugando con esos dos tonos y superponiéndolos en la flor. Eso es opcional, como lo quieran usar, como les dije, pueden usar todo un solo color y ya, pero nada, yo voy a empezar a hacer esto, ¿sí? Los voy a ir intercalando. Lo que voy a empezar a hacer es pintar como las partes más escondidas. Y como esto es como una especie de arbusto, hay zonas que quedan como abajo de estas florcitas, porque son como muchas florcitas chiquititas. Atrás de esas florcitas, con este pincel número 6 que tengo acá, ustedes pueden usar uno más chico, un 4 o un 3 con buena punta, ¿sí? Porque son sectores, algunos muy chiquititos y otros no tanto, ¿sí? Entonces no es necesario que sea un pincel 0 o 1. Entonces vamos a empezar a pintar esos rinconcitos que están detrás de estas florcitas chiquititas que tiene la hortensia, que en realidad componen a una hortensia. Sí, voy a empezar a pintar esa parte, cosa de que ya quede marcadas las partes más oscuras y ya después van a saber dónde van a tener que volver a pintar esa zona. Así que ustedes sigan lo que yo estoy haciendo con el sketch y todo, se van a dar cuenta cuáles son las zonas que estoy pintando y hagan esto hasta terminar, ¿sí?
Bien, les voy a hacer un zoom de cómo me quedó a mí esta parte que acabamos de pintar, ¿sí? Para que entiendan bien de lo que estaba hablando, por si no lo habían entendido, que quedó pintada la parte como más escondida, ya empieza a tomar un poquito de volumen, aunque todavía está muy, muy pelado, digamos, la pintura, pero para que vean cómo es. Bien, voy a volver con mi hoja y mi tallo, sí, para eso voy a volver a formar este color, el verde, que ya había formado, solamente que ahora lo voy a intensificar, y para eso también le voy a empezar a agregar ya un poco de azul, cosa de que empiece a tomar un poco más de cuerpo este color y le dé más oscuridad, ¿sí? Ustedes pueden usar los colores que quieran. Pueden probarlo como lo estoy haciendo yo acá, sí, a mí ya me gusta, así que voy a empezar. Lo que voy a hacer con esta hoja es dejarle las venas oscuras. Y si ya vieron alguno de mis tutoriales o guías o tips de lo que vengo haciendo hasta ahora, van a entender cómo lo estoy haciendo. Si no, pueden ver otro tutorial más específico. Yo tengo tutoriales de hojitas. De hecho, tengo un tutorial de una hoja de una hortensia, por si lo quieren ver, si están acá en mi canal. Pero si no, síganme acá. Lo que yo estoy haciendo es marcando las sombras más principales, digamos, de esta hoja. De hecho, son las primeras sombras que empiezo a marcar. Es mi primer capa de sombras, mi segunda capa de pintura. Y también estoy difuminando, sí, con otro pincel. ¿Se acuerdan que cuando los presenté les dije que iba a usar un 6 y un 4 para las hojas? Bueno, estoy usando el 6 para marcar y el 4 para difuminar. El pincel para difuminar tiene que estar limpio, obviamente, y un poco húmedo. Y ese nivel de humedad depende de lo húmedo o seco que esté la mezcla que estás poniendo. Es decir, si lo que estás marcando está bastante seco, es decir, con mayor pigmento, es necesario que tu pincel de difuminado esté más húmedo, cosa de que ayuda a correr la pintura. De ser el caso contrario, que esté muy cargado de agua, la mezcla que estás poniendo, sí, tu pincel tiene que estar un poco más seco, así no se te arma un enchastre. Así que básicamente eso con el tema del difuminado, ¿sí? Pero bueno, ustedes síganme, cualquier cosa me pueden consultar igual, sigan bien el sketch y van a entender bien todo lo que estoy pintando en esta hojita. Bueno, como pudieron apreciar, volví a formar el color de las hortensias y lo que voy a empezar a hacer ahora es a marcar las sombras de cada florcita. No nos olvidemos que esta flor está compuesta por varias florcitas chiquitas separadas y cada una tiene sus sombras y sus luces, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es empezando a marcar las primeras sombras de todas estas florcitas. Lo que tiene de desafiante las hortensias es justamente esto. Más que la dificultad de pintar, es el hecho de el tiempo que te lleva marcar cada sombra y cada luz de cada florcita, ¿sí? Obviamente hay pliegues, hay doblez de distintos pétalos, hay un montón de cosas, un montón de detalles a los que hay que tener en cuenta y prestarle mucha atención, ¿sí? Entonces yo voy a hacer eso, si ustedes síganme, obviamente como ya les mencioné antes, el sketch está bien marcado ahí, cuál tiene doblez y cuál no, y así completamos hasta terminar esta primera capa de sombras. No quiero olvidarme de aclarar que estoy haciendo lo mismo que hacía en la hojita, ¿sí? Estoy poniendo el color con un pincel y difuminando con otro, y acá lo desafiante también son los espacios reducidos que hay. Entonces tengan también mucho cuidado en la cantidad de pintura que colocan en cada pétalo, porque es, como les dije, son espacios reducidos. Entonces pongan poca pintura, empiecen a difuminar, y si queda muy, muy clarito, muy blanco, o sea, muy luminoso y no lo querían así o lo quieren con mayor sombra, ahí vuelven a marcar, pero no marquen de una con mucha pintura, porque si no, cuando difuminen van a terminar corriendo todo el color y les va a quedar todo el pétalo o los pétalos todos pintados, cubiertos por sombra, y no es la idea. Entonces presten también mucha atención en esos detalles
que son espacios muy chiquitos. It doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any better. I'll love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. Please don't guarantee your... Bueno, acabo de intensificar nuevamente el verde de esta hoja y este tallito, sí, hice lo mismo, mezclé los mismos colores, solo que mayor cantidad de pigmento y menos de agua, porque cada vez vamos a oscurecer más. Y lo que voy a hacer acá es exactamente lo mismo que hice en la primera capa de sombra, solamente que no voy a cubrir todos los mismos lugares para que no nos quede toda una hoja muy oscura. Entonces lo que hago es en los lugares donde hay mayor sombra, donde está más intensificado el valor, ¿sí? Voy a marcar más con mayor intensidad en esos lugares, ¿sí? Pero básicamente es hacer lo mismo. Vamos a usar las primeras sombras de guía, como digo siempre, ¿sí? Te ayudan porque ya está marcado. Entonces vamos a marcar en zonas arriba de esas sombras, solo que menos lugares, ¿sí? Y así vamos a hacer, vamos a marcar, difuminar hasta terminar con esta segunda capa de sombras de esta hoja y este tallito. Nothing's gonna be any better. I'll love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best moment. 난 생각해봐야 내가 힘들 때 내 곁에서 날 지켜줬잖아. 이제는 날 지켜줄게요. 그대가 정말. Vuelvo a mi hortensia, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es volver a marcar las sombras escondidas que marqué al principio, si recuerdan bien. Esas sombras las voy a intensificar nuevamente con este valor que acabo de formar, que es un valor más oscuro. ¿Y qué me refiero con eso? Es que agregamos más pigmento a nuestra mezcla. Cuando yo digo valor más oscuro es eso, agregar mayor pintura en nuestra mezcla y no tanta agua, cosa de que podamos lograr estos valores de sombra, que es lo que le da profundidad y vida a nuestras pinturas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a marcar de nuevo con las sombras que ya hicimos antes, entonces ya las tenemos ya marcadas, así que nos va a servir para poder remarcarlas encima con este nuevo valor, ¿sí? Voy a hacer eso por todo nuestro arbustito, digámosle así, por toda nuestra hortensia, hasta cubrir todos los espacios. Bien, aprovecho que volví a formar este nuevo valor oscuro para marcar ahora las sombras de cada florcita de esta hortensia, ¿sí? Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que con la primera capa de sombra, solamente que ahora con un valor más oscuro, intensificándolas, ¿sí? Así que de nuevo, ojo con los espacios, ojo con la cantidad de zonas que cubren, ya que son pétalos muy chiquitos y necesitamos que les quede luz, cosa de que tengan realismo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, marquen las mismas sombras que habían marcado con este nuevo valor, quizás
menos espacios, como siempre, como les dije con la hoja también, menos espacios, así no queda todo un manchón oscuro, ¿sí? Y cuidado con eso, con esas cantidades. Y vamos a difuminar todas estas zonas. Hay zonas en que voy a volver a remarcar partes de atrás porque siento que me quedaron un poco claritas, así que voy a ir haciéndolo en simultáneo con este valor oscuro que formé. Bien, acá formé mi último valor de verde para las sombras, las últimas sombras que le vamos a marcar a esta hoja y el tallo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que vengo haciendo, solo que con este valor oscuro, y ya acá en esta instancia sí vamos a marcar menos zonas, cosa de que vaya siendo progresivo, ¿sí? El cambio de valor clarito a valor oscuro. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a marcar, a difuminar, hasta terminar con todo este sector de la hoja y el tallo. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dream of night breezes seem to whisper that you. Bien, acabo de formar mi último valor para estas hortensias y con este pincel número 1 lo que voy a hacer son detalles, que esto es totalmente opcional, ustedes pueden terminarla acá la hortensia, igual falta para la hoja, pero me refiero a todo lo que es la hortensia, pueden dejarla así, no es necesario que hagan todo esto. Lo que yo voy a hacer ahora es, primero, en cada centro de cada florcita, voy a marcar como una cruz, ¿sí? Con este pincel bien finito y tiene que ser con mucho cuidado, ¿sí? Descárguenlo un poco para que no les manche con mucha pintura, siempre tiene que estar más descargado por las dudas, ¿sí? Como hago yo ahí en el video, cosa de poder marcarlo bien. Van a marcar ese centro, ¿sí? Que ustedes, si pueden observar cualquier hortensia, van a ver que tiene como esas liñitas que les digo que forman como una cruz. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es eso. Y el otro detalle que estoy haciendo ahora, que también es opcional, es hacerle como ese efecto de líneas, que en realidad las hortensias lo tienen un poco. Si ustedes la observan bien, van a ver que sus sombras marcan como unas líneas, ¿sí? Parecido hay otras flores que pasa lo mismo, por ejemplo la Cosmos le pasa lo mismo. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es remarcando esas líneas con este pincel finito, pero como les digo es totalmente opcional, no es necesario porque no es tampoco algo muy característico de las hortensias, simplemente es un detalle que a mí me gusta hacerle a mis pinturas al final, sobre todo a las que de alguna manera forman esas líneas. Así que nada, ustedes háganlo si quieren, yo voy a terminarla con este detalle.
Bien, y lo que estoy haciendo ahora son los detalles de la hoja. Lo que voy a hacer es marcar las venitas, sí, que en realidad ya están marcadas de una manera más sutil y ahora las estoy reforzando con un valor más oscuro que formé, cosa de que se note bien, y con el mismo pincel número 1 que también limpié y enjuagué para que no quedara con restos del otro color, ¿sí? Y vamos a hacer eso, vamos a marcarlas bien hasta completar toda la hoja y nos hablamos en un ratito. Bueno, ya para terminar nuestra pintura, lo que estoy haciendo acá, detalle final, que también es opcional, aunque las hojas de las hortensias, si las observan bien, tienen estas venitas que estoy marcando ahora, y es lo que estoy haciendo con el pincel número 1 y con este último valor que ya había formado, ¿sí? Estoy marcando unas venitas muy chiquititas entre los espacios de las venas más principales. Esto, como les digo, lo pueden observar en alguna hoja de una hortensia y si es necesario, repito, pueden volver a ver, o si no lo vieron, ver mi tutorial de la hoja de una hortensia. Si fue mi último tutorial, está acá en este canal o también está en mis IGTV en Instagram. Así que si es necesario lo pueden volver a mirar, pero eso es lo que estoy haciendo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. La verdad que fue una flor muy compleja, pero espero que les haya salido. Si la hicieron, por favor, díganme, etiquétenme como siempre. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Ojalá que sea muy pronto.